Ok, voy a iniciar grabando. Estamos ahorita en una clase de salud pública 2, unidad de estadística. Voy a iniciar el video para ver si se ven. Alguien que me confirme si se ve el video. ¿Se ve el video? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, lo que se ve son mis manos, ¿verdad? Vamos a ver, voy a ponerle aquí para que se vea la imagen. Ok, entonces ahí estamos en la imagen. Vamos a ponerle así. Lo mejor posible. Ok, ahí estamos con la imagen, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, buenos días para todos. Estoy viendo que tenemos cuántos participantes, somos menos que el otro día, pero de todas maneras, esta clase va a ser grabada y se las voy a pasar. Ojalá que no cometan muchos errores. Y tienen en pantalla una lámina, ¿la están viendo? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ponerla en grande. Me dicen cuando esté colocada en grande, por favor. ¿Listo? ¿Listo o no? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a darles inicio a la clase de hoy. Va a tener dos componentes rápidamente. El primer componente es, vamos a recordarles qué es la estadística, para qué sirve, cuál es la importancia de que los médicos aprendamos a conocer la estadística y todas las personas que trabajan en ciencia. Y luego vamos a darles un abreboca sobre bases de datos, cómo van a introducir ustedes los datos, que ya supongo que lo han hecho. Simplemente les vamos a hacer un recordatorio con el ejercicio del día de hoy. Entonces, lo más importante de la estadística es que recordemos que la medicina es la más científica de todas las humanidades y la más humanística de todas las ciencias. Por eso que somos una ciencia y un arte. La estadística es muy cuantitativa. Una gran cantidad de los datos, especialmente para explicar la causalidad, que es una de las premisas más importantes de la medicina. Los médicos creemos en que las cosas están causadas por algo, y si descubrimos cuál es la causa de los problemas, podemos prevenir las enfermedades o al menos controlarlas. Y la investigación descansa fundamentalmente en la estadística, que es una disciplina que también es una ciencia que tiene su propia metodología y que sirve para poder comprender los datos estadísticos que vamos a extraer de nuestros estudios epidemiológicos. La literatura médica es fundamentalmente cuantitativa, aunque la medicina tiene un área cualitativa de mucha importancia. Los estudios médicos hoy en día son mixtos, cuantitativos y cualitativos. Tengo aquí en mis manos el libro de temas de epidemiología y salud pública, que fue escrito por los profesores del departamento. No sé si están viendo la imagen. ¿Pueden ver la imagen? Sí, profesor, se ve la imagen. Ok. Este libro es muy importante, el que tenga la posibilidad de adquirirlo, se adquiere en la biblioteca. Tiene muchísimos temas de relevancia escritos por venezolanos para ustedes, con ejemplos y todo sobre la situación de Venezuela. Y aquí tenemos uno de los capítulos que a mí me gustaría que ustedes conocieran. Es el capítulo de probabilidad, el cual fue escrito por un gran maestro de nuestra escuela, a quien le dedico esta clase en la parte buena, el doctor José Avilán Rovira, un médico que trabajó durante 30 años en el Ministerio de la Salud, y luego trabajó 30 años como profesor de la universidad. Realmente fue un individuo ilustre que nos permitió conocer muchísimo sobre las estadísticas y las probabilidades. Él aquí en este libro, en el capítulo 16, escribe sobre las probabilidades, la epidemiología y la estadística en el trabajo cotidiano del médico. El que consiga el libro se lo recomiendo ampliamente. Capítulo 16, probabilidades, la epidemiología y la estadística en el trabajo cotidiano del médico. Realmente vale la pena
es este libro, Temas de Epidemiología y de Salud Pública, en el cual participamos muchos profesores del departamento. Se consigue en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Entonces les recuerdo rápidamente, la estadística es una disciplina con métodos científicos que sirven para, uno, recoger los datos. Ustedes están trabajando en recoger los datos. Ustedes luego van a procesar con esos datos y van a utilizar diferentes herramientas. En este caso, la recomendación fue que ustedes utilizaran hojas de cálculo tipo Excel, y por eso vamos a hacer el ejercicio hoy con la hoja de cálculo tipo Excel. Esto quiere decir que ustedes van a poder consolidar en un solo archivo toda la base de datos para luego proceder a hacer reducciones de esa base de datos, hacer presentaciones de los datos, que lo podemos hacer a través, bien sea de manera escrita, con pequeños párrafos, donde tenemos un lenguaje técnico estadístico, o pueden presentarlo a través de los cuadros o tablas y a través de los gráficos, y tenemos múltiples, diferentes tipos de gráficos. También hay otras figuras que son importantes de utilizar en estadística, como los flujogramas o muchas otras que van apareciendo con las nuevas tecnologías y se hacen mucho más accesibles a todos los médicos, porque podemos utilizar estas tablas. Van a ver cómo lo vamos a hacer el día de hoy. Luego tenemos que el análisis e interpretación de los datos. Hoy vamos a fortalecer sobre el análisis estadístico descriptivo, el cual tiende a utilizar de inicio las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y luego vamos a utilizar los datos estadísticos para hacer inferencias, en los cuales vamos a extraer, ¿verdad?, resultados que nos pueden permitir saber si, por ejemplo, una muestra es realmente extraída de una población parámetro o no, o podemos hacer comparaciones entre grupos, bien sea grupos independientes o grupos dependientes uno de otro, o lo que llamamos tradicionalmente grupos pareados. Y por último, por supuesto, vamos a extraer conclusiones de los datos numéricos. Las ramas de la estadística entonces son la estadística descriptiva. Dentro de la estadística descriptiva tenemos unas estadísticas que son fundamentales ahorita, que son las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales son fundamentalmente las estadísticas que vienen de las poblaciones. La demografía se convierte también en una de las herramientas y disciplinas que acompaña la salud pública y acompaña y está basada también en la estadística. Estas estadísticas vitales, ahorita hoy en día, son de suma importancia porque, por ejemplo, en Venezuela, el último censo que hicimos de población y vivienda fue en el año 2011. Estamos en el 2021, se ha programado hacer un nuevo censo, pero nuestras estadísticas de población se basan en recuentos que vienen extrapolados del 2011. Entonces, tenemos una dificultad muy importante en conocer realmente cuál es la población de Venezuela. Así tenemos que, de acuerdo al gobierno nacional, la población de Venezuela y el censo estarían alrededor de 32 millones de habitantes o un poco más. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas y muchos otros organismos han contabilizado el número de personas que han migrado, especialmente un saldo negativo, porque la mayoría han salido y pocas han regresado. Y tenemos entonces que la población de Venezuela se está estimando actualmente en 28 millones y medio de habitantes. Y para último, cerrar con la estadística inductiva. Los principales usos del método estadístico son, primero, para recoger los datos. El día de hoy, ustedes están trabajando con formularios de recolección de datos y están trabajando con una base de datos hecha fundamentalmente en hoja de cálculo Excel, en las cuales, o pueden ser una hoja de cálculo también de Google Form, en donde ustedes van a descargar esos datos que obtuvieron. Los datos, ustedes van a decidir qué tipo de instrumentos van a utilizar para recoger los datos. Pueden ser formularios donde la gente los llena por su propia cuenta, son formularios auto rellenados por el entrevistado, o pueden ser entrevistas dirigidas por el entrevistador, o entrevistas donde el entrevistador puede servir de ayudante o facilitador. Hay diferentes métodos para recoger los datos. También hay datos que podemos recoger de archivos o de registros médicos, y también entonces creamos formularios, recogemos esos datos. Los formularios pueden estar directamente
en digital o pueden ser todavía a mano. Lo seguimos utilizando todavía en lápiz y papel. Luego vamos a describir las características del grupo. Ustedes van a consolidar esos datos, van a resumir los datos y los van a presentar. Para eso van a utilizar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Van a utilizar las tablas de distribución de frecuencia y pueden utilizar en algún caso gráficos que van a facilitar y hacer más fácil la visualización de esa información estadística. Por último, van a analizar esa información y van a interpretar los datos. Entonces, el razonamiento epidemiológico, en el caso que nos trae, vamos a hacer un estudio que va a ser uno sobre composición familiar. El problema es una pregunta de investigación que es cómo es la composición familiar de los estudiantes de medicina y de sus vecinos. Y para eso entonces estamos recogiendo toda una data que ustedes están haciendo cada uno de manera individual junto a sus vecinos o amigos cercanos, y luego toda esa data la vamos a colectar y la vamos a meter consolidar dentro de una base de datos para que todos podamos hacer dos ejercicios. Un primer ejercicio que van a hacer con su base de datos individual y luego un ejercicio que va a ser con la base de datos consolidada. Y pues entonces posteriormente vamos a proceder al análisis estadístico y cada uno va a presentar eso como resumen. Entonces planear la estadística es realmente importante, no es quemarse la cabeza, no es quedar frustrado, sino es organizar todas las ideas para luego proceder y realizar un ejercicio que sea realmente útil. En este caso, lo estamos utilizando como si fuera un proyecto, como es un proyecto de investigación, donde vamos a conocer la composición familiar de un grupo de estudiantes y de personas relacionadas a ellos. Para esto vamos a utilizar tipos de variables. Primero, la unidad de observación va a ser ¿quiénes? Los estudiantes de medicina son la unidad de observación. Y para ellos, cada uno de ellos tiene diferentes variables. ¿Qué son variables? Condiciones, circunstancias o características que lo hacen diferente del resto. Si no fueran variables, serían constantes y las constantes no se colocan. Una constante para ustedes, por ejemplo, como estudiantes de segundo año, los que son los estudiantes de segundo año, todos son una constante que todos son estudiantes de segundo año de la escuela Luis Raceta. Sin embargo, en este caso, van a haber otros muchachos que no son necesariamente estudiantes de la carrera o no son necesariamente estudiantes de segundo año y van a ser incorporados dentro del estudio. Las variables, como veremos más adelante, pueden ser nominales, dicotómicas o multitómicas, o pueden ser ordinales, tienen un orden de sucesión, o pueden ser numéricas. Y las numéricas o continuas pueden ser discretas. Por ejemplo, usted puede tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Usted no puede tener 1,5 hijos. Normalmente, cuando se trata en grupo, usted puede hablar de 1,5 hijos. Lo ideal es decir que en mi grupo, mis amigos tienen entre 1 y 2 hijos, y no decir 1,5 hijos, que sería el promedio si tratáramos esa variable discreta como si fuera una variable continua o de intervalo de razón. Las variables de intervalo de razón son las que permiten tener decimales. Variables nominales, aquí están, por ejemplo, la persona está viva o muerta, la persona está enferma o sana, es varón o es mujer, está presente o está ausente. Las politómicas pueden ser, por ejemplo, el estado civil, soltera, casada, viudo, divorciado, el tipo de religión, etc. Muchas veces las variables nominales las codificamos como numéricas y le colocamos números para facilitar su manejo en los programas estadísticos. Las variables ordinales, aquí le tenemos un ejemplo, tiene una enfermedad leve, tiene una enfermedad moderada o tiene una enfermedad grave, y así tenemos estadios de cáncer, estadio 1, estadio 2, estadio 3, o clases diferentes para patologías como la cardiopatía. Esto fue una usada por New York, la Asociación de Nueva York del Corazón, que establece esta variable ordinal, donde dice que los clase 1 son personas cardiópatas asintomáticos, los clase 2 sintomáticos en actividad ordinaria, clase 3 sintomáticos en actividad menor que la ordinaria, y clase 4 cuando ya simplemente están
sintomáticos en reposo. Entonces vemos que se trata de una variable ordinal porque va de menos a más, de ser absolutamente asintomático a tener síntomas inclusive en reposo. Las variables discretas ya mencioné sobre esto, las vamos a ver ahorita en la práctica. Y los índices, por ejemplo, tenemos el índice, la puntuación de Apgar, que nos da y nos relata rápidamente cuál es la condición del recién nacido y es la suma de varios parámetros. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el color del niño, el tono muscular del niño al nacer y el reflejo nasal al catéter. La suma de estos da una puntuación que los médicos pediatras, en el momento del nacimiento, al salir el niño, tenemos una valoración con un número que nos permite saber rápidamente cuáles son las condiciones de ese niño. Ejemplo que ustedes conocen y van a poner en práctica el día de hoy va a ser el índice de masa corporal. Ustedes van a tener con el índice de masa corporal, van a poder codificar si una persona es de bajo peso, si la persona tiene un peso normal o si la persona tiene un peso elevado, que puede ser bien sea sobrepeso o puede ser obesidad. Y para eso hay una codificación de un índice que se extrae de la división de un numerador donde usted tiene el peso de la persona en kilogramos sobre un denominador donde tienes la talla, estatura en metros y la multiplica 2 veces o al cuadrado. Ese número cociente que sale de esa división es el índice de masa corporal que usted luego va a codificar como de bajo peso, peso normal o de alto peso, bien sea sobrepeso u obesidad. Así tenemos muchos otros índices que estamos utilizando en salud pública, utilizamos muchísimo, índices de pobreza, índice de desarrollo humano, etc. Luego hablamos de las medidas de tendencia central, tenemos promedio, mediana y moda, y luego tenemos las medidas de dispersión, desviación estándar y percentiles y muchas otras medidas que nos permiten conocer cómo se distribuye la población, cómo sería el mínimo, el máximo, el rango, el recorrido intercuartil, el cual hablaremos en los próximos minutos, y tenemos entonces la variabilidad de los grupos. Y luego tenemos entonces la variabilidad de los grupos, la distribución de la frecuencia en medicina, en las ciencias biológicas. Utilizamos muchísimo la curva de normalidad. Es donde la distribución generalmente de los parámetros biológicos sigue esta curva, donde la mayoría se agrupan, ¿verdad?, en lo que llamamos la campana de Gauss, y vemos que el 68% se agrupa por lo menos entre la primera y la segunda, la primera desviación negativa y la primera desviación estándar positiva. El 95% de los individuos, cuando sigue la curva de distribución normal, se agrupa entre las -2 desviación estándar y la +2 desviación estándar. Y prácticamente todos los individuos se agrupan de 3, -3 hasta +3. Esto se trata de la distribución de frecuencia que usamos regularmente en medicina. Hay otras importantes conocer porque se utilizan para algunas distribuciones de frecuencia. La binomial y la de Poisson son dos importantes para medicina que hablaremos en el transcurso de la asignatura. Inferencia y generalización, yo me paro aquí, esta la vamos a dejar para después y vamos a comenzar entonces con datos de estadística descriptiva. ¿Me van siguiendo? Sí. Marcela. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, Entonces profe. vamos a comenzar ahorita a trabajar directamente con una base de datos para imaginarnos cómo lo están haciendo ustedes. Voy a volver a compartir la pantalla y esta vez la voy a compartir con, vamos a ver si aparece por aquí, aquí está, una base de datos en Excel. Me dicen cuando aparezca, ¿oyeron? Ok, ya apareció. Ya apareció, perfecto, buenísimo. Acá arriba. Ok. Entonces, la base de datos
la vamos a consolidar en una hoja de cálculo Excel. La intención es que ustedes coloquen los registros o las unidades de observación en las filas. Entonces, aquí, en estas filas, va cada uno de los individuos. Esto fue un grupo de alumnos de segundo año de medicina en años anteriores. Entonces lo tenemos. Este individuo ingresó el 2 del 5 del 2017 y metió los datos a las 21 horas 58 minutos. Para ese momento este individuo tenía 20 años de edad. Su cédula de identidad es esta que está aquí. Es varón, es hombre, su peso 89, su talla 1,75 y así consecutivamente. Vemos que guardamos esa base de datos. La de ustedes es parecida a esta, ¿correcto? Entonces vamos a ver cada uno de estos individuos. El individuo este tiene 22 años, que está en la columna, fíjense, está en la fila número 3. Las filas vienen numeradas, mientras que las columnas vienen con letras. Las filas son los individuos o las unidades de observación, que en este caso son estudiantes de medicina o vecinos de los estudiantes. Son jóvenes que tienen una edad aproximada similar al estudiante que va a hacer el empadronamiento. Empadronamiento se trata la persona que va a dirigir la encuesta, va a utilizar el instrumento de recolección de datos para abordar a las unidades de observación. Ustedes van a hacer al mismo tiempo unidad de observación porque usted va a anotar sus datos, pero usted se va a convertir en un empadronador buscando 3 unidades de observación de entre sus vecinos y que va a ser añadida a su base de datos. Entonces, este individuo tiene 22 años, tiene esta cédula de identidad, es varón también, pesa 75 kilos y mide 1,75, parecido a él. Como vemos, hay variabilidad entre los datos que recogemos de cada uno de los individuos. Entonces, en las columnas se encuentran las variables. En este caso, cuándo metieron los datos, en este caso la edad, la cédula de identidad, el sexo, el peso. Tenemos entonces en las filas numeradas las unidades de observación estudiantes y en las columnas las variables. Una sugerencia es que ustedes creen una variable más, se montan encima de la variable A con el botón derecho, insertan y dicen insertar, insertan una variable y ustedes deberían identificar a cada individuo con un número. Generalmente usamos la cédula de identidad, pero la cédula de identidad es un número muy complejo. Podemos utilizar simplemente un número para saber cómo es cada uno de los individuos y esto nos va a ayudar en un momento dado para no perder la información. Yo estoy haciéndolo aquí manualmente, lo pueden hacer de diferentes maneras utilizando herramientas del Excel que permiten hacer este trabajo mucho más rápido. ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a ponerlas todas porque el grupo es pequeño relativamente, ¿verdad? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Ustedes cuántos son, por cierto? Son 15 o 16, ¿no? Somos 18, creo. 18, ok. No, perdón, este 35 no es. Listo. Entonces, fíjense, el Excel, además de ser una herramienta que nos puede servir como base de datos, también permite hacer algunas estadísticas. Y fíjense que aquí hicimos estadística del promedio de 20. Algunos de ustedes saben manejar esto. Si no lo saben manejar, mi sugerencia es que se metan en cursos para manejo de estadísticas básicas en Excel. Les pongo este ejemplo. Yo quiero saber el promedio de edad de este grupo de 34 alumnos. Fíjense que me monto encima
de la fórmula y aparece una fórmula. Yo la voy a hacer al lado para que ustedes vean. Voy a colocar el signo igual y voy a hacerlo, no, voy a hacerlo siguiente. Lo puedo hacer de dos maneras. Voy a hacer la manera más sencilla. Me vengo para acá y pongo frecuencia, pongo promedio y le voy a decir, en vez de D, porque la D no, la D sería la cédula de identidad y no tiene sentido, me iría para acá, que es el último individuo, que son 34 individuos, hasta el primer individuo, que sería el 2. Le digo OK, y me sale este número, no es exactamente igual a este. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si alguien sabe qué pasó. ¿Por qué los promedios no me salen iguales? ¿Alguno sabe? ¿Hola? ¿Hola? Debe ser porque tiene muchos decimales. No, porque aquí tiene, vamos a ver ¿Se cuánto. redondea? Vamos a ver. Ahí tiene. ¿Ok? Lo que usted dijo es lo correcto, ¿vio? Yo como lo pude saber, ¿no? Me monto encima de la casilla donde estaba el promedio antes y le expando el número de decimales que aparece aquí, incrementar decimales, y veo el número de decimales que tiene. Regularmente trabajamos con un máximo de 2 decimales, dependiendo del número. Si lo colocamos en 2 decimales, los dos igual, ¿verdad? Vemos que los dos se comportan igual, es el mismo número. ¿Ok? Entonces, igualmente lo puedo hacer. Se cayó la. ¿Ustedes están viendo la base de datos? Sí. Ok. Sí. Sí, pero Bueno, que a veces se me cae a mí. Ok, sigo. Para hacer la desviación estándar, igualmente podemos utilizar esta herramienta. ¿Ok? Vienen para acá, hacen función, buscan desviación estándar, se van para los datos que quieren recoger, que es el 34 al 2 de la columna C, dicen OK, y ahí tienen entonces también ese dato, que lo puedo reducir, lo dejo al mismo tamaño, y ahí está el mismo tamaño el otro, y vemos que tienen. Y así lo puedo hacer para cada una de las medidas de tendencia central y las medidas de ¿qué? De dispersión que estamos utilizando para este ejercicio. Entonces tenemos este ejemplo. Luego tenemos también para algunas bases, algunos datos, como son estos. Pues. Por ejemplo, el sexo. ¿Ok? Yo voy a agarrar la variable sexo. Voy a hacerlo así. Me voy a insertar. Está como lento. Insertar. Le digo que me haga un chart tipo columna. Nuestro programa no. Vamos a ver si me sale bien. Insertar. Aquí está. Lo hago tipo columna. Vamos a ver qué le pasó. No me está saliendo ahorita. Aquí está. Ok. Este no me va a salir así. Vamos a repetirlo otra vez. En este no lo puedo hacer así. Vamos a ver después cómo lo voy a hacer. Usted en este caso, para poder contabilizar, usted tendría que hacer una tabla, porque usted aquí no puede sacar promedios ni sacar medidas de como si fuera una variable cuantitativa. Usted tendría que crear una tabla. Usted lo que hace es contabilizar los hombres, contabilizar las mujeres y crea una tabla de distribución de frecuencia que ahorita cuando veamos el programa estadístico lo vamos a hacer de otra manera. Luego viene peso, también es una variable cuantitativa, la talla, que es una variable cuantitativa, el estado físico de la persona. Vamos a, aquí lo que hicimos fue, bueno, perdón, tenemos el índice de masa corporal, que fue el obtenido del cálculo del peso con la talla. Entonces vamos a ver cómo se hizo en este caso. Vemos la fórmula y la fórmula sería el peso, que es F2 en kilogramos, correcto. Y luego vendría
la talla, que es G2, multiplicada por ella misma, sería la talla al cuadrado. Y vemos entonces que obtenemos este dato, que sería el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal lo tenemos numérico. Probablemente muchos de ustedes saben ya que generalmente para los adolescentes y adultos jóvenes, un índice de masa corporal de 19 a 24 es un índice de masa corporal normal. Un índice de masa corporal por debajo de 19 es bajo peso. Un índice de masa corporal por arriba de 25 o más sería ya un aumento de peso que podría estar dividido en dos grandes áreas: el sobrepeso de 25 a 29 y la obesidad, que sería más 30 o más. Luego extraímos otra variable que sería actividad mayor de 30 minutos durante 4 días. Luego sacamos otra variable que era el número de comidas y meriendas promedio por semana. Y luego sacamos si la persona fumaba o no fumaba. En el caso de fumar, una pregunta adicional que era cuál era el patrón, es decir, a través de la frecuencia del fumar, cuánto fuma. Y por último, el color favorito. Esto lo utilizamos como una base de datos y hemos revisado rápidamente. Uno, que las bases de datos constan de registros o de unidades de observación que tienen variables y están incluidas todos los datos que vamos a meter dentro de nuestra base de datos. Hay bases de datos de múltiples formas y la ventaja de utilizar un programa como la hoja de cálculo de Excel es que nos permite en un momento dado sacar datos de estadísticos. Y el ejercicio que intenté hacer previamente, vamos a ver si lo puedo hacer una vez más. Vamos a intentar hacer un gráfico. Vamos a agarrar hasta el dato 29 y luego agarramos desde este hasta el 29. Le decimos aquí insert. Vamos a ver si se puede. Yo estoy haciendo correctamente. Vamos a ver si se puede. Entonces saqué esto y aquí sale un número que parece un número muy loco. Vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí. Salió otra cosa. En este momento no lo puedo poner en práctica con ustedes. Algo está pasando, pero no se preocupen que lo vamos a practicar ahorita más tarde. Entonces voy a retirar esto y como estamos cumpliendo, ¿cuántos minutos llevamos cumplidos de clase, Marcela? Profe, creo que media hora. Ok, entonces vamos a continuar en una segunda fase, en una segunda sesión, porque recordemos que las sesiones de Zoom duran máximo media hora, o sea que debería estar cerrando si ya no cerró. Entonces, continuamos en una segunda fase. Yo la voy a continuar el mismo día de hoy, ahorita. El que se quiera conectar, lo voy a volver a invitar a la conexión. Y el que no, pues no puede verla, entonces luego que va a quedar grabada. Entonces están todos invitados a la segunda sesión. Ok, profe, Paola Camacho, Evany Rodríguez y Leslie no tienen conexión a internet. Los que no puedan tener conexión a internet tienen que mandarme las tareas semanalmente de la manera en que puedan. Eso sí es obligatorio. Y ellas decidirán en qué momento pueden ver las tareas. ¿Ok? O sea, no hay problema con que lo puedan ver sincrónico o asincrónico. Ellas sí, lo que sí tienen que asegurarme es que todas las tareas las entregan semanalmente de manera individual a través de Classroom. ¿Ok? Ok, profe. Buenísimo. Pues entonces, bueno, vamos a cerrar ahorita, que quedan 2 minutos 16 y retornamos dentro de 5 minutos en la próxima sesión que estoy abriendo. Déjenme abrirla, ¿ok? Ok, Una profe. pregunta rapidito que tengan, tenemos un minuto. Sí, profe, sí, una pregunta. Yo ya había montado la base Buenísimo. el día de ayer, previniendo cuestiones de internet,
pero quería saber si con las correcciones de hoy podría mejorarla o con las indicaciones que ustedes... O sea, yo saqué Claro, todo claro. ya, De una vez pero... vaya corrigiendo. ok, La idea de esto, ok. yo hice esta clase, la hice anteriormente, pero no la pude subir porque se me hizo Ah, muy ok, pesada. Entonces, ok, el día de hoy la estoy grabando para pasárselas posteriormente, ¿ok? Más allá de los ok, pequeños errores que han ocurrido, creo que la clase permite que ustedes puedan elaborar esa base de datos y puedan empezar a trabajar directamente, ¿ok? ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos cerrando entonces y volvemos en 2 minutos. Hasta luego.